Amigos, un cordial saludo, bendiciones a todos ustedes, que Dios les dé fuerza, ánimo, ganas de vivir, ganas de luchar, ganas de seguir adelante, ganas de dar la vida, ganas de bendecir, ganas de amar, ganas de luchar. En último término, que el Espíritu de Dios nos dé ganas de vivir, porque eso es lo que también nos da el Espíritu de Dios. Vamos a comenzar esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y simplemente invocamos la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestros corazones, ven y llénanos de tu amor, ven y fortalécenos, ven y danos tu paz, ven y danos tu alegría, ven y danos tu bendición, ven y danos tus carismas y tus dones, Espíritu Santo de Dios. A ti la gloria, a ti la alabanza, por siempre jamás, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, amigos, qué bueno que nosotros podemos reflexionar y conocer de la palabra de Dios, y qué bueno que nosotros nos podemos enamorar de esa palabra de Dios. Y hemos estado diciendo, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? ¿Por qué en nuestra vida el Espíritu Santo es importante? ¿Por qué en nuestra vida el Espíritu Santo merece ser conocido, amado, suplicado, rogado? ¿Por qué el Espíritu Santo en nosotros? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Por qué necesitamos de esa fuerza? ¿Por qué necesitamos de ese poder? Y hablamos de un texto de Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7, y reflexionamos en toda nuestra sección y reflexionamos un programa entero sobre eso, y el Espíritu y fue bellísimo, bellísimo. Ahora yo quisiera que habláramos de unas 2 o 3 cosas más que hace el Espíritu de Dios, para que tengamos claro y sepamos que vale la pena suplicar el Espíritu de Dios. Voy a leer con ustedes, o para ustedes mejor en este momento, un bello texto de la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 3. Dice San Pablo: por eso quiero que sepan que nadie puede decir, maldito sea Jesús, si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir nadie, Jesús es Señor, si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Según este texto bíblico, 1 Corintios 12:3, el Espíritu Santo nos ayuda a reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús es el único Señor, que Jesús es el Señor de la historia, que Jesús es el Señor de la vida, que Jesús es el Señor de la existencia. Dice Pablo: ninguno que tenga el Espíritu puede decir, maldito sea Jesús. Ninguno que tenga el Espíritu puede ir en contra de Jesús. O sea que el Espíritu hace que nosotros, cuando estábamos en contra de Jesús, cuando estábamos actuando, viviendo en contra de Jesús, pues como que ya no hagamos más eso. Pero luego, y la segunda parte es la que más me interesa que reflexionemos porque es la más importante, dice: y tampoco puede decir nadie, Jesús es Señor, si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Entonces podemos decir, Jesús es Señor por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa que Jesús es Señor? Y que el Espíritu Santo nos hace decirle a Jesús, Señor. Lo que pasa es que el término Señor entre nosotros como que ha perdido de autoridad. Uno va a la panadería, le dice al panadero, Señor, por favor me da ese pan. O uno va a la carnicería y le dice al carnicero, Señor, deme ese pedazo de carne.
O uno está en una tienda y para que lo atienda alguien y llamar la atención de la persona que está en la tienda le dice, Señor, Señor. Entonces, pues no sé quién es, no voy a tener ninguna relación de amistad con esa persona, pero le digo, Señor, Señor. Entonces la palabra Señor, cuando yo quiero llamar la atención de alguien que pasa por la calle y que se le cae algo, le digo, Señor, se le cayó eso, Señor, se le cayó algo. Entonces es una palabra que a nosotros tal vez no nos dice mucho, es una palabra que ha caído en desuso, es una palabra que no tiene mucha fuerza hoy en día. Pero cuando Pablo decía, Jesús es el Señor, utilizaba una palabra en griego. Yo no soy muy amigo de eso, de qué significa esto en griego. No, yo más bien trato de decirles lo que significa. Pero Pablo usa una palabra, Kyrios, Kyrios. Y esa palabra era la palabra que se usaba cuando una persona dependía totalmente de otra. Y casi que una persona sometía totalmente a otra. Y San Pablo está diciendo que el Espíritu nos convence de que Jesús es el Kyrios, de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Miren cómo lo expresa Pablo, se lo voy a leer porque es bellamente. ¿Qué significa que Jesús sea el Kyrios, que Jesús sea el Señor? En la carta a los Filipenses, capítulo 2, está este bello himno cristológico. Filipenses 2:5 dice, tengan ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús, el cual, aunque era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios, sino que hizo a un lado lo que le era propio, y tomando naturaleza de siervo, nació como hombre, y al presentarse como hombre, se humilló a sí mismo, y por obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte en la cruz. Escuchen esto, por favor. Filipenses 2:9. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, de modo que al nombre de Jesús doblen la rodilla todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para honra de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo dice que Dios le otorgó a Jesús por su humillación, y cuando habla de humillación habla de dejar de ser Dios y hacerse hombre. Se rebajó. Entonces San Pablo dice, Dios le dio el más alto de los nombres, el más excelente de los nombres, para que al nombre de Jesús, y esto es el reconocimiento de que Él es el Señor, al nombre de Jesús, doblen la rodilla todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Quiere decir esto que cuando Jesús es Señor significa que todo cuanto existe está postrado ante Él, está de rodillas ante Él. Dice, lo que está en el cielo. En la manera de pensar bíblica, el cielo es el lugar donde habita Dios. El cielo es el lugar de lo espiritual, de Dios, de los ángeles, de a donde van las personas que se encuentran con Él. Y dice, allá todo reconoce, todo se pone de rodillas delante de Él. O sea que Jesús es el Señor del cielo,
Pero luego dice, en la tierra. Y en la tierra, ¿quiénes están? ¿O quiénes estamos? Los vivos. Y todo lo creado, todo lo hecho por Dios Padre, que es y que puede dejar de ser. En lo espiritual, las cosas no pueden dejar de ser. Los ángeles nunca dejarán de ser. Las personas que están con Él en el cielo nunca dejarán de ser. En cambio, lo que está en la tierra puede dejar de ser. Los seres humanos somos pasajeros. Los árboles, miren este árbol tan bello, los que están siguiendo esta transmisión por canal YouTube, este árbol tan bello que hay detrás de mí. Los árboles se secan y pueden vivir algunos 50, 100. Yo conocí en Ecuador un árbol como de 250 años, bellísimo. Pero lo cuidan porque un día puede dejar de ser. Un día puede dejar de existir. Entonces, Jesús es Señor de todo cuanto existe, aquí en la tierra. Y en la tierra existe lo humano, pero existe también lo material y todo lo relacionado con lo humano, con la humanidad, la enfermedad, el dolor, la tristeza, la alegría, las pasiones, los deseos, el deseo afectivo, sexual, es decir, todo lo que tiene que ver con lo humano, el sentimiento de poder, todo tiene que ver con nosotros. Fíjense, Jesús es Señor de todo lo creado. ¿Qué existe aquí? Y eso nos lo demostró mucho el Evangelio, cuando Jesús calmaba las olas, cuando calmaba la tempestad. Todos ellos decían, ¿quién es este que hasta el viento y hasta el mar le obedecen? ¿Quién es este que le obedece el viento, el mar, el aire, la tormenta, la tempestad? ¿Quién es este que le obedece todo? Él es Señor de todo cuanto existe aquí en la tierra. Él es Señor de todo cuanto existe aquí entre nosotros. Por lo tanto, todo está sometido a su dominio, todo está sometido a su poder, todo está sometido a su señorío, todo está sometido a Él, a su poder, porque Él es Señor de todo cuanto existe. Pero dice también San Pablo en Filipenses 2, 10, y también Él es Señor de todo lo que está debajo de la tierra. ¿Y qué está debajo de la tierra? Debajo de la tierra, según la manera de pensar bíblica, está arriba el ámbito divino, abajo el ámbito malo, perverso, como el lugar donde habita lo malo y el que dirige lo malo. Porque también, así como hay en el ámbito divino uno que manda, que es Dios Padre, hay también en el ámbito malo uno que domina, que es Satanás, el diablo. Y el ámbito de abajo es el ámbito de lo malo, de lo perverso, debajo de la tierra. Antes se pensaba que el diablo habitaba en el centro de la tierra, pero es más una manera de hablar, es una manera de expresar. Lo que quiere decir es que Jesús es el dueño y domina sobre el mal y tiene poder sobre el mal, y el mal no domina a Jesús. En cambio, Jesús sí puede dominar el mal, tiene el poder para hacerlo, la fuerza para hacerlo. Cuando San Pablo dice que Jesús es el Señor, quiere decir que Él es el dueño de lo espiritual, de lo terrenal y de lo infernal. Es decir, que todas las realidades están sometidas a su dominio, que todas las realidades están sometidas a su poder, que todas las realidades están sometidas a su fuerza, que todas las realidades están sometidas a Él. ¿Y quién es el que nos convence
en nosotros de esa acción? Pues según 1 Corintios 12:3 dice, y nadie puede decir Jesús es el Señor si no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos hace decir Jesús es mi Señor. Jesús es el Señor. Pero no solamente es mi Señor, es el Señor. Pablo lo dice de esta manera, Jesús es Señor. Señor, Señor de la historia, Señor de la vida. Es decir, todo tiende hacia Él y desde Él. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo cuanto existe. Todo fue creado por Él y para Él. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Colosenses 1:15, Cristo es la imagen de Dios que es invisible. Él es su Hijo primero, anterior a todo lo creado. Por medio de Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Además, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. Pues Dios quiso habitar plenamente en Cristo y por medio de Cristo quiso poner en paz consigo al universo entero, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en Cristo Jesús. Él es el primero en todo. ¿Qué significa eso? Que Jesús es el Señor. No digamos solamente el Señor, Jesús es Señor. Y por eso Pablo en la 1 Corintios 12:3 dice, solamente se puede decir Jesús es Señor si se está hablando por el poder del Espíritu Santo. Solamente se puede decir Jesús es Señor si se está hablando por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence que Cristo es el primero. Amigo mío, amiga mía, que me sigues en esta reflexión, que me ves en el canal YouTube, amigo mío que sigues este programa, Maná, quiero decirte, Jesús es Señor. Señor quiere decir que Él es el primero en tu vida. Dale a Jesús el primer lugar en tu vida. Dale a Jesús el primer espacio en tu vida. Dale a Jesús el primer lugar, el primer espacio en tu vida. Dale a Jesús el primer lugar en tu existencia. Eso significa que Jesús es Señor. ¡Ey! Quítate del primer lugar. Quita tus intereses del primer lugar. Quita tus deseos del primer lugar y dale a Jesús Él la dirección de tu vida. Dale a Jesús la dirección de tu vida. A veces yo he visto por ahí, ya no veo tanto, pero antes veía más, como unos adhesivos en la parte de atrás de los autos, y cuando uno iba conduciendo, como los autos lo tenían pegado en la parte de atrás, uno leía, Dios es mi copiloto. No, un momentico. Tal vez lo entiendo así porque Dios va al lado de uno, pero ¿qué significa que Dios es mi copiloto? Dios no es copiloto de nadie. A Dios no le gusta ser segundo de nadie. Jesús no es el segundo de nadie. Jesús es el primero en todo. Jesús es el Señor en todo. Jesús es el centro de la vida. Él es el dueño de todo cuanto existe. ¿Y quién nos convence de eso? El Espíritu de Dios. ¿Y quién nos convence de eso? El Santo Espíritu de Dios. ¿Y quién hace esa acción en mí? Eso no es resultado de un esfuerzo, de una técnica, de un ejercicio. Hay ejercicios y los eudistas, por ejemplo, tenemos ejercicios para que Jesús viva y reine en nuestros corazones. Pero resulta que esos ejercicios no son válidos si no es por la acción del Espíritu de Dios. Resulta que esos ejercicios no tienen valor si no los hace el Espíritu de Dios en mí. Es el Espíritu el que hace que Jesús sea Señor en mí. Hermanos, oremos. Vamos a orar. Quiero invitarles a orar. Quiero invitarles en este momento de esta reflexión a orar.
Quiero pedirte, Padre, que envíes a mi corazón el Espíritu de tu Hijo, que envíes a mi corazón el Espíritu de tu Hijo Jesús. Y quiero pedirte, Espíritu Santo, que estás en mi corazón, que habitas en mi corazón, porque soy bautizado, porque he recibido la comunión, la confirmación o el matrimonio o el orden. Espíritu Santo, quiero pedirte que hagas que Jesús sea Señor en mi vida, en mi existencia, en mis principios, en mis valores, en mi realidad, en mi familia. Jesús, yo quiero pedirte que seas tú mi Señor. Yo quiero aceptarte en mi vida como mi Señor. Dile en este momento, Jesús, yo quiero aceptarte en este momento como Señor de mi vida. Tú eres Señor de mi existencia. Tú eres el primero en mi vida. Tú eres el definitivo en mi existencia. Tú eres Señor de mi vida. Tú eres Señor de mi existencia. Someto a tu dominio. Someto a tu dominio todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que anhelo, todo lo que deseo. Jesús, tú eres mi Señor. No le doy a nada más en mi vida más importancia que a ti. Todo lo demás lo pongo en segundo lugar. Todo lo demás lo pongo en un segundo lugar. Y a ti te doy el primer lugar. A ti te doy el primer lugar en mi vida. A ti te doy el primer lugar. Yo quiero destronar de mi vida todo lo que ocupa el primer lugar. Los deseos, las pasiones, mi propio ego, mi propio yo. Yo quiero destronar de mi vida todo lo que sea que esté ocupando el primado en mi vida. Y a ti te doy, oh Jesús, el señorío total en mi vida. Dile, Jesús de Nazaret, yo te acepto en este momento de mi vida como mi Señor. Dirige tú mi vida, manda tú en mi vida, domina tú en mi vida, conduce tú mi vida. Y sé tú verdaderamente, Jesús, el dueño de mi vida, el dueño de mi existencia, el dueño de mi ser. Amén, amén, amén. Bueno, amigos, gracias por permitirme llegar hasta ustedes con este mensaje. Dios les bendiga. Soy el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Algunos me preguntan, Padre, ¿qué es eso de eudista? Porque cuando uno escribe en el computador, como los computadores creen que saben más que uno, entonces uno escribe eudista y lo borra y pone autista. Usted dice, John Mario Montoya, sacerdote autista. Entonces yo lo borro y digo, no, yo no sufro de autismo. Entonces lo borra y dice, vuelvo a escribir eudista y pone, una vez me puso nudista, sacerdote nudista. Y yo, no, yo no soy sacerdote nudista, no, yo estoy muy bien vestidito, muy bien puestecito. Eudista es la comunidad fundada por San Juan Eudes, un maravilloso santo del siglo XVII de Francia, y él fundó una comunidad, Congregación de Jesús y María, pero tradicionalmente a sus hijos, a los que somos de su comunidad, se nos dice eudistas, porque él era de apellido Eudes. Entonces los padres del Minuto de Dios somos eudistas, de la comunidad, de la congregación fundada por Juan Eudes. Bueno, amigos, estoy en YouTube, tengo un canal en YouTube, Padre John Mario Montoya, y estoy en Facebook e Instagram como Padre John Mario. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Alabado sea Jesucristo.